Buenos días, esta es la tercera clase sobre el mundo angélico. En esta tercera clase vamos a hablar del mundo angélico, cómo fueron creados, cómo los trajo el Eterno a la existencia. No podemos separar la historia del mundo angélico de la versión hebrea, ya que es solo una continuación, inclusive una expansión aún mayor y detallada de la creación del mundo angélico. Sabemos que el Eterno creó el universo, creó toda la existencia con el único deseo de impartirse. En su estado, en su ser, es infinito amor, infinito deseo de impartirse, de compartirse. En el seno de la Santísima Trinidad, según la doctrina católica, Dios no requiere de nada, Dios no necesita nada, Dios no necesita de ningún ser para recibir o necesitar algo de alguna criatura. Él es autocreado, es autosuficiente, infinitamente pleno en él mismo. De la vida interior de la Santísima Trinidad, nada sabemos. Lo que podemos saber de la Santísima Trinidad es aquello que ha sido revelado a través del Hijo, el Verbo Divino, encarnado en Jesús, el Mesías. Lo que sabemos es lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo a través de los patriarcas y de los profetas en el Antiguo Testamento. Y lo que podemos saber de la Santísima Trinidad actualmente también nos ha sido dado a través de algunos místicos y místicas, hombres y mujeres de alto nivel de desarrollo espiritual, que han tenido experiencias místicas y han sido hechos partícipes en algún nivel del misterio de la Santísima Trinidad. Claro, este sería un tema para otras clases, no necesariamente de ángeles. Pero el Eterno, lo primero que creó, por decirlo así, lo primero que empezó a surgir de la luz del Eterno, de la inmensidad de Dios, fueron sus ideas. Sus ideas. Para crear, así como un arquitecto, o así como un ingeniero, para poder fabricar un plano de una casa o de una construcción hermosa que se vaya a realizar en el futuro, primero, antes de poder plasmar sobre el papel el proyecto, tiene que sumergirse en la profundidad de su pensamiento, en su interior, para poder generar la idea que será la raíz y el origen y la causa del proyecto colocado sobre un papel y que después será desarrollado de manera física, de manera real. Así pues, podemos decir que los ángeles son intelecto de Dios, son pensamientos de Dios. Lo primero que el Eterno hizo para poder traer a la existencia fue generar leyes perfectas que rigieran todo aquello que había de tener existencia. Podemos decir que cuando estas leyes son creadas por el Eterno, estas leyes se puede considerar que se manifestaron a través de los ángeles. El proceso del mundo angélico, la prueba a la que fueron sometidos y el resultado final y las consecuencias de esta prueba son como el proceso de la mente infinita para poner un orden perfecto en todo lo que había de ser creado. Se habla de que dentro de la mística cristiana, en la eternidad, el Eterno, la Santísima Trinidad,
estaba rodeado por una luz. Era una gigantesca esfera luminosa, una luz inaccesible, una luz infinita, una luz eterna. En el seno de aquella luz, que vamos a ir metafóricamente dándole figura, esa luz era una esfera gigantesca, una esfera que percibida desde las criaturas se vería como un océano sin fin. En el seno de esa esfera, morando la Santísima Trinidad en su misterio y en su actividad interna incognoscible para las criaturas. Los ángeles, pues, empezaron a surgir de ahí. Los ángeles empezaron a aparecer como miles y miles de billones de trillones de espíritus que empezaron a surgir de esa esfera. Aquella esfera empezó a emanar y a emanar y emanar y emanar y emanar espíritus, cada uno diferente al otro. Billones de estos seres, con características y atributos diferentes. Unos de una manera, otros de otro. Desde la perspectiva de lo que vamos a estudiar, sería unos más grandes, otros más chicos, pero en Dios no existe eso. En Dios existe solamente la belleza de su creación. Así aparecieron los ángeles, empezaron a fluir, aquella esfera empezó a emanar y emanar, y ángeles, millones y millones y millones y millones y millones de seres hechos de intelecto, inteligencias espirituales dotadas de cualidades y atributos que para poder ser contenidos en un todo, solamente el todo lo puede comprender. Estos seres, al existir, participaban del gran don que es consecuencia de venir a la existencia de manos del Creador, como obra del Creador, que es la voluntad y la capacidad de elección, o el libre albedrío, la capacidad de elegir. ¿Elegir qué? Pues elegir dentro de la infinitud de posibilidades que van a surgir del seno del Creador, ya que podemos decir que esa aura luminosa que rodea esa esfera tiene una aura luminosa que pudiéramos llamar el mundo de las infinitas posibilidades. De ese mundo de infinitas posibilidades son creados estos seres angélicos que fluyen y fluyen y fluyen y fluyen, empiezan a fluir, y cada uno de esas infinitas posibilidades el Eterno le dota de atributos, de cualidades, de niveles de voluntad y de libre albedrío. Son como criaturas, son como niños acabados de nacer. El propósito del Eterno es que su pensamiento divino, ya en los seres creados, vertido en los seres creados, su voluntad divina y su poder divino, el pensamiento de la creación, va a tener un proceso de desarrollo. Algunos pondrían la palabra evolución. La Iglesia Católica no maneja la palabra evolución. Creemos que es un desarrollo en el cual el ser va desarrollándose a sí mismo, va desenvolviéndose a sí mismo como si fuera un botón, como si fuera un botón de crisantemo, por ejemplo, que en el capullo está potencialmente todo lo que esa flor va a desarrollar y se va a manifestar y se va a expresar, inclusive hasta el proceso de semillación. Y dentro de esa semilla viene todavía el proceso de un nuevo nacimiento, de un nuevo desarrollo de una planta, de un nuevo desarrollo de una flor, y así. Entonces los ángeles así fueron creados.
miles de millones de billones de seres. Llegó un momento, por hablarlo así, en el principio, sin principio, en ese no tiempo, por decirlo de alguna manera, que hubo un momento en que hubo un último ángel en ser creado y ya estaban ahí. Entre ellos empezaron a tomar conciencia de su existencia, empezaron a darse cuenta que tenían voluntad, empezaron a darse cuenta que tenían capacidad de elección y flotaban en el océano que irradiaba esa capa luminosa llamada de las infinitas posibilidades. De esas infinitas posibilidades, los ángeles tomaban a elección lo que querían y empezaron a desarrollar por elección y por voluntad libre lo que querían. Hubo un grupo de ángeles que desde un principio, al contemplar a su Creador, había una conexión tan grande de amor con su Creador que decidieron rendir su voluntad totalmente a la voluntad eterna, y en ese momento ellos se rindieron, entregaron su voluntad y entregaron su libre albedrío al Eterno y dijeron: que tu voluntad sea nuestra voluntad y que lo que tú elijas para nosotros, eso es lo que nosotros elegiremos para nosotros. Estos ángeles, se puede decir que este coro de ángeles, que será el primero que se nombrará en la angelología, que son los Hayot HaKodesh, o los santos animales sagrados, según la versión hebrea, o los santos serafines, que son seres de amor, inmediatamente quedan constituidos como una capa de ángeles, una gigantesca esfera de ángeles que rodea la esfera divina. Se vuelven la manifestación del amor de Dios, totalmente rendidos ya al Creador. Pero los otros ángeles, pues había quienes, por decirlo así, empezaron a surgir oficios. Voy a ponerlo solo como una comparación. Empezó a haber filósofos, empezó a haber teólogos, empezó a haber científicos, empezó a haber sabios, empezó a haber una cantidad diferente de opciones que los ángeles en sí mismos elegían de las infinitas posibilidades, y ellos empezaban a desarrollarse con eso, haciendo uso de su voluntad y de su libre albedrío, de ese océano de infinitas posibilidades. Elegían para aumentar, para cultivar sus propios atributos, para adquirir otros, para compartir entre los mismos ángeles. De tal manera que había profetas, había de todo entre los ángeles, por decirlo así, para una metáfora. Pero había una cosa: ellos querían saber qué era esa luz. Esa luz les hablaba, esa luz los alimentaba, esa luz contestaba a sus preguntas, no a todas, pero contestaba a sus preguntas. Esa luz, la luz del Creador, los estaba guiando, los estaba informando. La palabra informar no tomada desde el conocimiento actual, sino desde el conocimiento teológico, como infundir, como plasmar en ellos una sabiduría, un entendimiento, para que ellos desarrollaran su propio conocimiento. Muchas veces, aunque ellos no podían comprender al Creador, no podían ver más que aquella esfera infinita y luminosa como un mar de luz que les proporcionaba todo placer, toda alegría, todo gozo, toda información. Ellos a veces trataban de penetrar aquella esfera, y ya cuando iban penetrando en aquella esfera se daban cuenta que aquello era infinito, que esa aparente primera capa de aquella esfera, inclusive atravesando a los serafines, era infinita. Pero misteriosamente
una oleada, una fuerza misteriosa, suavemente los volvía a empujar hacia afuera y los volvía a expulsar, los volvía a llevar al plano donde existían todos los miles de millones de ángeles. Era una relación suave. Ellos trataban de entrar, obviamente, como eran intelecto, tratando de entender, tratando de conocer, tratando de saber, pero aquella fuerza misteriosa, pero divina y amorosa, suavemente en oleadas los volvía a sacar y los volvía a colocar para que siguieran su desarrollo, como niños, como criaturas que se van desarrollando poco a poco. Sin embargo, el Eterno sabía que tenía que probarlos. Sabía que tenía que probarlos para ver si en esa prueba ellos, todas esas infinitas posibilidades de las que habían tomado del ser, ya podían hacer un uso correcto de su voluntad y un uso correcto de su libre albedrío en aquello que los ángeles estaban desarrollándose. Se relacionaban entre ellos, se empezaron a ver como familia. Imagínense, ha de haber sido algo increíble, millones de billones, trillones de ángeles, incontables ángeles. Se dice que solo para recorrer el mundo angélico se necesitaría una eternidad, o muchas eternidades para poder recorrer el mundo angélico. Sin embargo, llegó el momento de la prueba y el Eterno les habló de los planes que Él tenía de crear otros universos, otros mundos, con otras formas, con otras manifestaciones de atributos, cualidades e infinitas posibilidades. Y les mostró la creación, cómo iba a suceder la creación. Para esto entre ellos había un ángel, Lucifer, el que porta la luz, que era el ángel más hermoso, que era el ángel que había sido puesto a la cabeza de todos, que era el ángel que tenía en sí sintetizado lo que todos los miles de billones de trillones de ángeles tenían. Este ángel lo contenía. Era un ser hermoso, era un ser inteligente, era un ser amoroso. No tanto, porque era más inteligencia, Y esto es importante porque esto va a tener repercusión en la prueba que les va a poner Dios a los ángeles. Que toda la sabiduría, todo el entendimiento, sin una relación profunda de amor, no necesariamente puede hacer grande a la criatura. No necesariamente puede hacer grande a la criatura. Entonces, Dios les propuso, les dijo, miren, voy a crear, les dio la primera revelación. La primera revelación es, voy a crear los universos, voy a crear mundos paralelos, voy a crear diferentes niveles de energía, diferentes niveles de luz, diferentes niveles de vibración, pero con la característica de que entre más lento sea su movimiento, más densos se volverán y más materiales. Y de pronto les enseña el planeta Tierra. Y les enseña al hombre, voy a crear al ser humano. Les enseña al ser humano. Les habla de este ser, de su naturaleza, de sus atributos, de sus características, de su poder de desarrollo. Les dice que los va a crear a su imagen y semejanza, pero que misteriosamente, por designio divino, esta raza humana va a caer, va a equivocarse, va a transgredir las leyes que dominan y que gobiernan el cosmos.
les da esa primera revelación. Pero los ángeles, para ellos su primera prueba fue que ellos se dieron cuenta que ellos eran imagen de Dios, pero no eran imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el mundo angélico es intelecto, son espíritus intelectuales. No tienen materia, no tienen los demás niveles de la creación. Sin embargo, al crear a Adán Jabá o Adán Eva, estos seres serían imagen y semejanza de Dios, ya que contendrían en ellos todas las dimensiones, desde las dimensiones y frecuencias del mundo angélico hasta las dimensiones y frecuencias de todo el universo, de toda la existencia, de toda la creación. Contendrían en sí mismos lo que contiene el todo. Serían pequeños microcosmos, imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es el Señor de toda la creación, el ser humano, a través de su alma, a través del principio divino que moraría y que mora en nosotros, seríamos dioses de nuestro universo, dioses para gobernar nuestro cuerpo. Nunca seremos ni por nada el Dios eterno, la totalidad, el incognoscible, la Trinidad. Pero como imagen y semejanza eterna nosotros somos dioses, que es a lo que se refiere el libro de los Salmos, dioses de nuestro universo, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra energía. Y a través de la unión en amor entre todos los hombres, podríamos tener ese gobierno de cuidar el jardín del Edén, como Dios se lo dijo a Adán y Eva en el paraíso terrenal. Esto sorprendió mucho a los ángeles. Sorprendió mucho a los ángeles. Y la primera prueba fue que el Eterno les dijo: tendrán ustedes que respetar a esta raza, a pesar de todo lo que les he hecho saber, que van a caer, que van a errar, que se van a equivocar. Así pues, después de esa primera revelación, viene la segunda revelación. La segunda revelación es que Dios les dice a los ángeles: un día, porque está predeterminado desde la eternidad, un día yo estaré en medio de ellos. Tomaré un cuerpo del medio de ellos y me manifestaré a ellos. Como todavía no habían sido creados, lo que los ángeles estaban teniendo era una revelación del futuro. Todavía no existía esa otra parte de la creación. Entonces el Eterno no les dijo cómo iba a ser su caída ni nada a los ángeles respecto de Adán y Eva. Solamente les dijo: si la humanidad se mantiene fiel, yo iré a ellos y tomaré un cuerpo como el de ellos y estaré en medio de ellos. Y ustedes, mis amados ángeles, van a servirme a mí, van a adorarme a mí, van a glorificarme a mí en ese cuerpo donde voy a encarnarme para estar en medio de ellos. Si ellos perseveran en su proceso de desarrollo como seres creados, yo estaré con ellos. Si llegaran a caer, también estaré con ellos. Son la imagen y semejanza. De esta manera yo, como Dios, me sentiré pleno al hacerme uno de ellos. Esto sorprendió más aún a los ángeles. Lucifer estaba analizando todo y empezó a pensar: no puede ser que nuestro Creador, si es que realmente es nuestro Creador, si es que realmente es Dios, nos pueda pedir cosas absurdas. No nos puede pedir absurdos.
Primero nos pide que respetemos a este ser. Perfecto. Todos somos seres creados, lo podemos respetar. Aunque es grados y grados y grados, casi infinitos, inferior a nosotros los ángeles. Pero ahora nos pide que lo vayamos a adorar y que lo vayamos a servir en un cuerpo como el de ellos. Y empezó a pensar, si hay la posibilidad de que estos seres no cumplan el plan, no cumplan el proyecto de creación, todavía no existía el mal. Por eso los ángeles no podían entender qué era el mal, sino como que no cumplían de alguna manera, había una imperfección. Eso fue lo que ellos entendieron. Entonces se les hacía, sobre todo a los más inteligentes, a los ángeles más intelectuales, empezaban a razonar, pero es que no es posible que si esta esfera de luz, este mar de luz es nuestro creador, de aquí surgimos, no nos puede pedir el Padre algo absurdo. No nos puede pedir algo absurdo. Y empezó la prueba, porque empezó Luzbel a tratar de convencer a los ángeles de que no era posible que el Creador ordenara cosas absurdas. Muchos ángeles empezaron a dudar, entre ellos Luzbel. ¿Será este mar de luz realmente Dios? ¿No habrá otros dioses aparte de Él? ¿No será este un Dios imperfecto que nos ha creado y está creando todo esto de manera imperfecta? Empezó a dudar, empezó a cuestionarse, inclusive la existencia del Creador, la identidad del Creador, la identidad del Padre que los había creado. Y empezó el intelecto de los ángeles, muchos ángeles razonando, todos pensando, pero la prueba era para todos. Cada uno, desde su voluntad y libre albedrío, tenían que tomar la decisión. El Padre lo que quería que ellos decidieran si lo iban a ir a servir ahí o no. Esa era su prueba. Eso era lo que el Padre quería. Cuando yo tome un cuerpo como el de ellos, ustedes me van a ir a servir ahí. Desde ahí les hablaré, desde ahí les ordenaré, desde ahí les indicaré mis proyectos y mis planes. Entonces Lucifer empezó a decir, no es posible que nos pida esto, que nos pida algo inconcebible, algo irracional, algo ilógico. Y entonces la prueba aumentó. La prueba aumentó porque el Padre les empezó a revelar el proyecto y de pronto les dice, quiero que vean cómo voy a hacer cuando yo esté en medio de ellos. Y entonces les proyecta en una revelación, ven a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice, esta mujer que ustedes ven aquí, ustedes tendrán que obedecerla y respetarla y honrarla y obedecerla como reina. Esta será un alma que yo voy a crear sin equivocación alguna, sin error alguno y sin defecto alguno. Y ella será la madre del cuerpo donde yo me manifestaré a los hombres. A Lucifer cada vez eso se le hacía más ilógico, obviamente. Él no conocía el plan perfecto de Dios. Él no conocía, los ángeles no conocían cuál era la razón de crear al hombre, la razón de crear los universos, la razón de crear la energía, la razón de crear los mundos paralelos y todo lo que la cuántica nos enseña ahora. Los ángeles, a pesar de moverse y flotar en medio de las leyes cósmicas, sobre todo las leyes del mundo angélico, de donde emanaron las leyes cósmicas de los universos y de los mundos, no podían entender cómo podía ser aquello. Y en el momento en que les revela al Hijo encarnado, recuerden que todavía esos mundos no existían. Lo que estaban viendo era una proyección en imagen
que les estaba haciendo el Padre a ellos. De pronto ven a María, ven cómo concibe, ven cómo nace el niño, ven todo el trayecto, algunos trayectos principales de la vida de Jesús, ya que no todo le fue revelado a ellos, sobre todo al Satán, sobre todo al que después se convirtió en Satán. No le fueron reveladas muchas cosas. Y de pronto lo ven crucificado. Se muestra crucificado. Algo hay aquí muy importante. Durante todo el proceso de revelar cómo sería Jesús el Mesías, desde su encarnación hasta su muerte, a Lucifer no le fue permitido verle el rostro. Y la única ocasión en que el Lucifer le vio el rostro fue cuando el Padre lo reveló en la cruz, coronado de espinas, con los clavos en las manos y en los pies, todo el cuerpo destruido, donde solamente lo único que le quedaba sano eran los ojos. Jesús estaba irreconocible. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Lucifer y los ángeles se rindieran ante esta prueba. Allí se iba a mostrar la perfección de Dios en ellos. Si ellos entendían que solamente era obedecer, que las razones que el Eterno tenía para todo ello, a ellos les era desconocido, pero que si amaban y confiaban en su Creador, deberían de entender que todo era perfecto. Por lo tanto, a Lucifer no se le permitió conocer el rostro de Jesús. Por otros hechos que sucederán durante la vida de Cristo, y el por qué nos explicamos por qué el Lucifer, ya convertido en Satán, le pone tantas pruebas, le pone tantas acechanzas durante su vida. Y entonces sí se revela y dice: no, esto no es posible, no nos puede pedir esto. Es inaudito que nos pida esto. ¿Cómo nos pide que le adoremos así, en esa forma? Un ser inferior, un ser totalmente destrozado. Y empezó a hablar con los ángeles más elevados, y empezó la rebeldía, unos dudando, todos los ángeles. No todos dudaron, no todos, pero muchos sí, cientos de miles empezaron a dudar. Y lo que les pidió Dios es que se arrodillaran ante Él en la forma del Mesías. Y que se arrodillaran ante Él en la forma del Mesías para honrar también a la que sería su reina. Y entonces muchos ángeles que, sin cuestionarlo, amando al Padre, sirviendo al Padre, adorando al Padre, empezó en oleada, miles de millones de ángeles empezaron a arrodillarse, 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 arrodillarse. Se dice que tardó tanto tiempo en arrodillarse, que podría haberse tardado una eternidad o 2 eternidades en estarse arrodillando. Mientras tanto, Lucifer se levantó y les dijo a los ángeles: no lo hagan, que no comprenden que no se puede seguir un absurdo, que no entienden que no se puede obedecer un absurdo, que no entienden que no nos puede ordenar. Si Él dice que es el todo perfecto y el todopoderoso y el todo creador, no nos puede pedir este absurdo. No nos puede pedir esto que es ilógico e irrazonable. Y entonces los ángeles todos estaban atentos a lo que Lucifer dijera. Y entonces muchos ángeles dejaron de hincarse. Empezaban a razonar, empezaban a pensar, y entonces pensaron que lo podían seguir. Una gran multitud de ángeles se puso del lado de Lucifer. De los dos lados había ángeles sabios, grandes intelectos, grandes filósofos, grandes místicos, grandes por decirlo así, las profesiones angélicas, en toda la capacidad del desarrollo angélico.
de ambos lados. Y empezó la lucha tratándose de convencer unos al otros, ya que allí no hay materia, entonces la comunicación mental es telepática y se oye. Uno en ese nivel, uno escucha el pensamiento de todos y todos escuchan el pensamiento de aquel y viceversa, y empezó la lucha y empezó la guerra. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible obedecer? Y entonces por allá, muy allá, en medio de los ángeles menores, allá los más alejados del aura divina, se oyó un grito: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Era un ángel de entre los muchos, de los más alejados, por decirlo así, de los más pequeños. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cuando este grito retumbó en el cielo, muchos ángeles, porque este ángel era un ángel pequeño, pero era un ángel que amaba a su Padre Creador, que lo había creado con un amor tal, con una rendición tal, con una obediencia tal, con una humildad tal, que emanaba una fuerza que fue capaz de inundar al mundo angélico. ¿Quién como Dios? Y todo el cielo quedó en silencio. En la mente de los ángeles entró esa palabra como un exorcismo. En la mente de los ángeles entró esa palabra como un poder maravilloso. Y muchos ángeles empezaron a volver a la adoración a Dios. Muchos ángeles, al oír quién como Dios, fue como un exorcismo que los exorcizó de aquellas ideas, de aquella mentalidad, de aquella lucha mental, intelectual que tenían consigo mismos para aceptar o no aceptar el propósito divino. Pero los que estaban con Lucifer, que eran ya muchísimos, empezaron a decir: pero es que no nos puede pedir esto, no nos puede pedir lo otro, Lucifer tiene razón. Fíjense bien, no había la intención, no había la intención de estar contra el Padre, solo que no comprendían. Se volvió a ir en el cielo: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bástenos creer, bástenos saber que Él nos creó, que es nuestro Padre Creador, y nos ha dado tanto, y nos ha participado tanto, y nos ha comunicado tanto, que no podemos dudar. Lucifer decía: sí, pero nunca nos ha permitido entrar al centro de la esfera. Siempre que queremos entrar para conocerlo, siempre que queremos entrar para experimentarlo, suavemente, pero nos saca de su aura, nos saca de su centro. El Padre lo hacía así porque quería que se desarrollaran, que no hubiera pan de la vergüenza, que se ganaran, que fueran partícipes por sus propios méritos, antes de dejarlos llegar a una experiencia profunda, angélica obviamente. Y entonces de pronto Lucifer dice: bueno, pues si soy tan sabio, se empezó a contemplar a sí mismo, empezó a llevar la atención mental sobre sí mismo y se vio hermoso, se vio cubierto de tantísimos dones, tantísimas cualidades, tantísimos atributos, tantísimo poder, verse obedecido y respetado por el mundo angélico. Y entonces se prendó de su hermosura y se dio cuenta y dijo: yo puedo ser un Dios, yo también puedo ser un Dios, porque los ángeles, una vez que fueron creados, ellos también podían hacer creaciones. Se empezaron a dar cuenta que en el mundo angélico ellos podían hacer creaciones de energía. Claro, porque después Dios los utilizará, después de que los ángeles fueron probados, los que permanecieron fieles, Dios los va a utilizar en el sentido no de un títere, no de un manipulador, sino va a hacer que los ángeles participen con Él en el proceso de la creación del universo. Los ángeles le van a ayudar al Padre a crear
esos mundos de los cuales les habló y les puso imágenes como una prueba. Y entonces Lucifer dijo, yo no serviré, yo pondré mi trono sobre el más alto que las estrellas, más alto que esa creación que va a ser el Padre, el Creador. Yo pondré mi trono más alto que las estrellas del cielo y desde ahí gobernaré. Y les voy a demostrar que esa luz no es Dios. Les voy a demostrar que esa luz que nos crió no es un Dios. Puede haber otros como Él, puede haber un Dios más grande que Él. Y esto fue lo que empezó a meter, esto fue lo que empezó a meter conflicto en las mentes de los ángeles. Y empezó la lucha. Empezó la lucha. De pronto, junto con aquel ángel que había dicho, ¿quién como Dios?, aparecen otros ángeles. Aparece Gabriel, la fuerza de Dios. Aparece Rafael, el sanador divino, o la medicina de Dios. Aparece Uriel, que es la luz de Dios. Aparece Yehudiel, que es la alabanza de Dios. Aparece Sealtiel, que es la oración a Dios, la oración de Dios. Aparece Baraquiel, que es la bendición de Dios. Aparecen los 7 arcángeles, se presentan ante el trono de Dios, y Miguel les dice que lo apoyen, que lo ayuden, y bajo el capitanazgo de Miguel, que significa el que es semejante a Dios. Miguel había pronunciado esas palabras, no era su nombre, pero su propio decreto fue su nombre, Mijael, el que es semejante a Dios. Porque él quería asemejarse al Padre, quería asemejarse a su Creador. Y empezaron las luchas. Se les representa obviamente con espadas, con escudos, con relámpagos, con rayos, con truenos en el cielo. Los ángeles empezaron a luchar, pero eran luchas intelectuales. Era como una lucha telepática. Imagínense espíritu contra espíritu tratando de convencerse, una mente tratando de vencer a la otra, una mente tratando de convencer a la otra. Y empezaron a luchar, y empezaron la fuerza en el cielo. En el cielo se entabló una lucha cruel, una lucha grande, terrible entre los ángeles. Muchos siguieron a Lucifer, pero Dios dotó de una sabiduría especial a Miguel. Dios dotó de una sabiduría especial a Miguel y a los 7 arcángeles, que eran capaces de penetrar la mente angélica y lograban poco a poco, a través del razonamiento, sin violar la libertad ni la voluntad, empezaron a lograr a convencer a muchos ángeles. Muchos ángeles inmediatamente volvieron y empezaron a postrarse ante Dios, y empezaron a postrarse ante la imagen de Jesús crucificado. Nosotros serviremos. Poco a poco, en medio de aquella lucha terrible, muchos ángeles empezaron a volver. Pero en la medida que la lucha continuaba, muchos de los ángeles que en medio de sus terribles dudas, dudaban de Dios, se rebelaban contra Dios y empezaron a blasfemar de Dios como lo hizo Lucifer. En la medida que esto fue sucediendo, fueron perdiendo su figura angélica. Se fueron deformando, se fueron degenerando, se fueron distorsionando. Los ángeles que se arrepintieron pronto, volvían prontamente a recuperar su luminosidad y su brillantez. Pero en la medida que la lucha iba creciendo, entre más costaba trabajo recuperar ángeles para el cielo, los que eran recuperados para el cielo y se arrepentían, quedaban en cierta forma con menos luz, más opacos, algunos ya con procesos de deformación, de degeneración, de distorsión. Y así fue como se empezó a distinguir en los ejércitos angélicos los que sirven a la luz y los que sirven a la oscuridad.
Así la lucha siguió. No se pudiera decir cuánto tiempo, pero según las narraciones de esta historia Angelorum, fue, si lo viéramos desde nuestro tiempo, sería mucho tiempo, una guerra cruel. Pero poco a poco se fueron separando los bandos, en la medida en que muchos veían la degeneración, la deformación, la distorsión, inclusive de la esencia angélica, en especial de Lucifer, se empezaron a dar cuenta de su equivocación. Ya habían blasfemado, ya habían hablado, ya habían quizás hasta renegado de Dios, pero empezaron a arrepentirse. Era fácil estar con Lucifer cuando parecía que la mayoría de los ángeles estaba de acuerdo con él. Pero en la medida en que Miguel seguía actuando con los otros ángeles, porque en la medida que los ángeles se arrepentían y se unían a los ángeles fieles, estos ángeles también entraban en combate tratando de volver a los otros al camino. Así es que de esa tercera parte de los ángeles que habían seguido a Lucifer, muchos más, muchos miles de millones empezaron a regresar y a regresar, pero ya distorsionados, ya no podían luchar contra Lucifer, ya solo se contentaban con estar arrepentidos y estar postrados ante el Eterno, entregándose ante el Eterno, pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Hasta que por fin llegó la hora, y lo voy a leer textualmente. Llegó la hora, inesperadamente el omnipotente Dios, Señor de todas las cosas, habló rompiendo ese silencio, porque todo entró en un silencio. Llegó un momento en que ya no había más conversos hacia los ángeles buenos, ya no había más ángeles que volvieran con los ángeles que se estaban humillando y volviendo a su Creador. Y tampoco ya no había más ángeles de luz que estuvieran cayendo en el pecado. Se hizo pues un silencio en el cielo. Inesperadamente el omnipotente Dios, Señor de todas las cosas, habló rompiendo ese silencio. Se dirigió a Satanás. Todos sabían que eran las últimas palabras, las últimas que le iba a dirigir. Hijo mío, vuelve a mí, te lo repito. Esta es la última oportunidad. Tu pecado no es mayor que mi misericordia. Fui grande al crear el cielo, pero más grande es mi perdón. Si retornas y lloras tus faltas, serás la joya del cielo. En ti resplandecerá la luz de mi compasión perfecta. Los milenios te contemplarán y me glorificarán. Qué grande fue el Altísimo al perdonarle todo su mal. No te verán como un perdedor, sino que los ojos de todos se centrarán en mi compasión. Te ocultaré el tiempo que necesites, todo el tiempo que precises. Hijo mío, serás la joya de mi misericordia. Brillarás y dejarás atónitos a los humanos que vendrán en las generaciones venideras. Ellos, viéndote, compadecerán y comprenderán que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Tú, mejor que nadie, podrás transmitir esa confianza al caído. Serás un gran predicador, serás un gran intercesor por los pecadores que me repetirás a lo largo de los siglos. Si me perdonaste a mí, perdónale a él. Conozco tu historia alternativa a partir de este momento. He visto tu historia futura como arrepentido y penitente, pero también he visto tu historia como réprobo y eterno. Recibiste el nombre de Lucifer, recibiste después el nombre de Satán. Arrepiéntete y recibirás el nombre de Gema, porque serás un topacio con un brillo totalmente peculiar y bellísimo. Tú eliges, ahora ya todo depende de ti. Satanás sintió el embate de las palabras divinas. El silencio en el cielo fue impresionante. Una de las pocas veces en que nadie habló con nadie, en que no se escuchó ni un lejano rumor de una sola palabra,
entre aquellos miles de millones de ángeles. Todos esperaban pendientes. El Padre de los ángeles prosiguió: tendrás que hacer penitencia, hijo mío, pero al cabo del tiempo, de mucho tiempo, te recibiré con los brazos abiertos. Será mucho tiempo, significará mucho esfuerzo, porque te esperan batallas heroicas si vuelves a mí. Pero serán luchas dentro de ti. Todavía puedes ser un héroe. Vuelve a mí. Yo te creé y te puedo recrear. Pero si ahora no aceptas esta última oportunidad, te lo aseguro, ya no habrá otra. Pasará un número de siglos igual a los granos de arena de las futuras playas de todos los mares. Las pirámides se volverán polvo, los océanos se secarán gota a gota, y la eternidad no habrá hecho más que empezar. Es un Dios el que te lo asegura. Esta es la última oportunidad. De nuevo, un silencio universal. Después, el diablo, irguiendo la cabeza y con toda frialdad, respondió: jamás, nunca me arrodillaré. Non servia, no serviré. Y el monstruo hizo un amago de lanzarse de nuevo hacia las constelaciones de ángeles. Él pensó que quedaría libre por los cielos, que podría seguir extendiendo sus mensajes entre los buenos, que su libertad de obrar no sufriría merma alguna. Pero ya no tenía sentido dejarlo ahí, causando mal a otros, haciendo sufrir a los buenos. Aunque los ángeles ya habían tomado su decisión definitiva, no había razón para tener que aguantar su boca repleta de blasfemias. Así que Miguel recibió una orden directa de Dios Padre y la recibió en su interior. Y en el mismo momento en que el dragón hizo el amago de lanzarse hacia el mundo angélico, de nuevo Miguel, el arcángel, desenvainó la espada y se la mostró. Satán se sonrió burlón y con un gesto de desprecio dio el impulso para arrojarse hacia las nebulosas de ángeles. Miguel, sin dudarlo, con un gesto instantáneo, le clavó en el corazón la espada y le gritó: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. La verdad clavada en el pleno corazón del diablo tuvo un efecto fulminante. El inmenso dragón se quedó sin respiración, con los ojos como si se le salieran de sus órbitas, con sus pies pegados al suelo, no podía levantarlos ni un milímetro. Era como si hubiera chocado con un muro. Esa espada era como una infranqueable barrera de granito. El diablo se quedó con la boca abierta, sin palabras, tratando de agarrar con sus arpas esa espada que el arcángel sostenía, incrustada en su pecho lleno de malignidad. Pero las arpas delanteras no llegaban. Hubiera querido agarrar por el cuello al arcángel con otra de sus garras. Hubiera querido golpearlo con sus impresionantes cola, pero era como si estuviera clavado al suelo y sus muchos brazos agarrotados. Satán gemía y se retorcía como una serpiente herida, pero no podía hacer mucho más. Incluso de su boca abierta no salía grito alguno, solo aquel gemido ahogado. Finalmente San Miguel extrajo su espada del pecho de Belcebú, extendió su brazo y señalando con su índice, le dio lleno de majestad una orden: ¡fuera! Belial, padeciendo como una persona que está sufriendo un infarto en su pecho, no tenía ninguna intención de obedecer. Pero el arcángel volvió a levantar su temible espada. El diablo jamás quería volver a sentir ese hierro, cortando sus carnes y atravesando su pecho. Sintió horror, lleno de temor, abriendo sus ojos, llenos de pánico, se aproximó hacia el abismo de oscuridad que tenía detrás. Se aproximó con lentitud. El dolor del hierro en su pecho era como el de una persona tan oprimida en su corazón que llevándose la mano al pecho apenas tiene fuerzas para alcanzar un aliento. Antes de abandonar el cielo,
Belial hubiera preferido protagonizar un cuadro heroico, una especie de digna escena final, algo con carácter épico, pero no podía, ni siquiera le salía la voz de la garganta. Respiraba a bocanadas, oprimía las manos contra la herida del pecho, apenas podía mantenerse de pie. Tambaleándose se acercó al abismo, al gran precipicio, sin decir nada, sin ni siquiera echar una última mirada a los circunstantes, simplemente se arrojó. Un largo alarido dejó como estela pendiéndose en la negrura sin fondo. Los horrorizados demonios, situados entre las huestes divinas y el abismo de detrás, se lanzaron al precipicio, y así los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios, y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. La historia sigue, pero hasta aquí vamos a hablar de esta historia del mundo angélico. Los ángeles que quedaron del lado de Dios empezaron su proceso de purificación, limpieza, arrepentimiento. No sabemos si todavía a estas alturas del tiempo, de nuestro tiempo y de nuestro espacio, todos esos ángeles hayan sido purificados. Pero sin duda alguna, lo que Dios les dio como premio a los que permanecieron fieles, porque una vez que el demonio cayó al abismo y se cerraron los cielos para ellos para siempre, Dios a los ángeles fieles les dio la gracia de confirmarlos en gracia, valga la redundancia. Es decir, ya que ustedes me han sido fieles, ya que ustedes eligieron a su Padre Creador, yo los confirmo en mi gracia. Nunca jamás volverán a equivocarse, nunca jamás volverán a pecar. Los ángeles arrepentidos que se distorsionaron mucho, que quedaron deformes, oscurecidos, convertidos en cierta forma en monstruos, casi en demonios, también les fue prometido ese don de la perseverancia final, ese don, la gracia de no pecar. Pero los ángeles que estaban en proceso de purificación no lograban todavía entender, porque estaban llenos de su pecado y arrepentidos, pero llenos de su pecado, llenos de confusión. Y entonces, aunque fueron confirmados en la gracia de Dios, eso no podía evitarles el proceso de limpieza y purificación. Un purgatorio de ángeles, en el cual los ángeles que se mantuvieron fieles, los ángeles de la sabiduría, los ángeles del entendimiento, los ángeles de la misericordia, los ángeles de la disciplina, los ángeles de la belleza, la armonía y el equilibrio, los ángeles de la victoria sobre la naturaleza, los ángeles del intelecto y el pensamiento, los ángeles de la energía y de la manifestación, y los ángeles de la realización, guiados y dirigidos por Miguel Arcángel, obviamente, y sustentados por el amor de los santos serafines, ya que de ese coro no cayó ninguno, empezaron a ayudar al proceso. La purgación de las almas, de los espíritus angélicos, no es como la purgación de las almas del ser humano en el purgatorio. Aunque es el mismo fuego el que purifica, que es el fuego del Espíritu Santo, la purificación de las almas del purgatorio es una, la purificación de los ángeles es otra. Sobre esto, sabemos que la existencia es un don de Dios. Y aún en el infierno, aún en la ajena, los ángeles caídos saben que es más terrible la destrucción que seguir existiendo.
Hay todo un proceso, hay toda una cosa, lo que pasa en el infierno, cómo se separan, se reúnen, entran en desesperación, entran en soledad, entran... Yo creo que pudiéramos comparar el infierno con un psiquiátrico, con los casos más terribles del mundo. Sin embargo, hasta ahí llega aún la misericordia de Dios. Hay ciertos momentos de solaz. No podemos comparar esos momentos de solaz como un placer, ¿no? Pero como ellos decidieron no volver al Padre, ellos no quieren arrepentirse, ellos odian a Dios, pero aún así Dios, el Padre amoroso, al sostenerle su existencia, de una manera oculta y desconocida, trata de derramar una gota de su misericordia ahí, trata de derramar un efecto de su compasión ahí. Es algo que no es fácil de entender, ¿eh? No es fácil de entender. ¿Sí? Bueno, así lo dejamos para ahora. Esto es la historia del mundo angélico.